Llegó el momento, ya estamos aquí. Es tiempo de iniciar nuestro estudio, nuestra consideración, nuestra meditación acerca de la epístola a los romanos. Suplico a los alumnos que se vayan reportando. Yo voy a dictar la primera parte, como siempre, el devocional, que dura de 20 a 25 minutos. Luego voy a suspender la grabación para quitar este video y comenzar otro con la clase en general. Gracias, Jocelyn, ya estamos en contacto. Estoy esperando a los otros alumnos. Claro, voy a hablar del devocional primero y ya después seguimos como siempre. Ya ustedes todos conocen ese programa. Romanos. Una excelente carta enviada de Pablo a la iglesia en Roma. Y Pedro, allá en una de sus cartas, nos dice que en los escritos de Pablo hay muchas cosas difíciles de entender. Pedro lo encontraba difícil. Yo lo encuentro difícil. No sé si hay alguien más que lo encuentre difícil. Tal vez para algunos esto es sumamente fácil. Para mí, no. Esta carta fue escrita más o menos en el año 56 después de Cristo, según el historiador que yo consulté. Otros historiadores tienen otras fechas tan aventuradas como la que yo les estoy dando. 56 años después de Cristo. Todavía había muchas personas que habían conocido al Señor Jesús personalmente, habían platicado con Él o habrían oído de Él. Nosotros estudiamos la Biblia y como siempre lo hemos hecho, lo vamos a seguir pensando, primero, ¿qué dice el versículo? Segundo, ¿qué significa eso que dice? Y tercero, ¿cómo aplicar eso que dice? ¿Cómo aplicarlo a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de la congregación donde yo me reúno, el lugar donde yo trabajo, la sociedad con la que yo me envuelvo, el país donde yo vivo y de allí hasta el mundo entero? ¿Cómo aplico ese pasaje o qué referencia, qué parte tiene esa escritura con el mundo en el que yo me muevo? Así estudiamos nosotros los 3 puntos. ¿Qué significa? ¿Qué dice el versículo? Algo tan complicado y tan difícil y tan poco utilizado. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué significa? Allí retrocedemos el tiempo en la medida que nosotros conocemos las escrituras y la historia del mundo y la historia de la iglesia. Y de ese dato del retroceso del tiempo hasta donde podemos y sabemos, de allí buscamos la definición. ¿Qué significaba eso que el escritor dijo
hace 20 siglos, 30 siglos, 40 siglos, una fecha que ya no podemos alcanzar porque no existe o la mente no la alcanza. Y luego acomodamos, buscamos lo que significaría en el siglo XXI. Eso mismo que se dijo hace 30 o 40 siglos. Al equivocar una aplicación de esta, pues equivocamos toda la escritura. Bueno, Pablo en el libro de Romanos tiene como tema general la justicia de Dios y el evangelio de la gracia y la caída del hombre, cambiando el concepto divino por cosas terrenales, humanas, físicas, materiales, etc. Pablo se identifica diciendo: siervo de Jesucristo, estoy en Romanos capítulo 1 y verso 1, apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Siervo, ellos los judíos y los gentiles de aquellos tiempos entendían perfectamente eso. Siervo, esclavo. Uno que no tiene opinión y no tiene derecho a pensar por él mismo. Uno que está totalmente sometido a otra persona y no tiene ninguna opción. Siervo, una propiedad de otra persona. Y dice, siervo de Jesucristo. Nosotros ya no conocimos la servidumbre, la esclavitud, la hemos leído, pero nunca la hemos experimentado. No sabemos en la experiencia personal qué es ser un esclavo. La otra cosa, llamado para ser apóstol. Un apóstol era un enviado. En aquellos tiempos, un rey enviaba a un súbdito y ese súbdito llevaba todo el poder, toda la autoridad del rey para hacer las decisiones. Y las decisiones que ese esclavo hacía, el rey las daba por hecho porque llevaba la investidura del rey. Era un apóstol, un enviado. Y de allí tomó Jesús la forma. Apóstoles de Jesucristo, hombres enviados, empoderados, autorizados para los asuntos del reino. Y Jesús escogió solamente 12 apóstoles que lo representaran. Y cuando él se fue simbólicamente de este mundo, les dijo, ustedes son quienes van a llevar a cabo la labor que yo ya terminé aquí y ustedes comienzan. Apóstoles enviados y también capacitados, enterados, ejercitados, enseñados, y usted póngale los otros adjetivos que yo no alcancé a poner. Y luego dice otra cosa en el versículo 1. Apartado para el evangelio de Dios. El evangelio significa buenas nuevas de salvación para las personas que no tienen salvación. Con frecuencia, utilizando
la confianza que tengo con ciertos pastores cuando escriben algunas notas. Les digo, ese no es evangelio, porque no es una buena noticia. Ese no es evangelio. Luego escriben otra cosa y les digo, ese sí es evangelio. Eso sí es una buena noticia. Nosotros estamos aquí para traer o llevar al pueblo buenas noticias. Oigo tantos pastores que dan tan malas noticias en sus mensajes, casi puras noticias negativas, acusaciones, amenazas, infiernos, demonios. Bueno, tal vez no han entendido la definición del evangelio como yo la he entendido, y no los acuso de nada. Ellos pueden estar equivocados, pero yo también. Somos personas falibles todos, no habemos hombres infalibles, ni uno. Por tanto, todo lo que los hombres decimos puede ponerse en tela de juicio. Entonces, tenemos la introducción muy sencilla que Pablo hizo. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Fíjese qué coincidencia y qué interesante. Usted, cristiano, también está apartado para el evangelio de Dios. También nosotros somos esclavos. No tenemos voluntad propia. Nosotros hacemos solo lo que el Señor nos dice que hagamos. Bueno, esta es teoría. Falta que en algunos no sea la verdad. Y fuimos apartados, separados, consagrados, entrenados y comisionados para el evangelio. Nosotros somos portadores de buenas nuevas de salvación para un mundo hundido en el pecado, perdido, desahuciado, como dijo Pablo mismo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y allí vamos nosotros, los mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Nosotros no llegamos a condenar al mundo, llegamos a un mundo donde tristemente ya están condenados, porque no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este es el tema principal, prioritario de Pablo para los romanos. Y siguiendo con ese tema, salteando ya mucho material porque llegaremos ahorita con los alumnos, en el verso 16, Romanos 1:16, pasajes muy conocidos, muy mencionados, muy utilizados para el mensaje. No me avergüenzo del evangelio. El evangelio no tiene nada de qué avergonzarse. Es el mensaje divino, santo, puro, perfecto de Dios hacia los pecadores, impíos, perversos, malvados, degenerados. No me avergüenzo del evangelio. Y sigue diciendo, verso 16, el evangelio es poder de Dios. Cuando usted anuncia el evangelio, usted está proclamando el poder de Dios a través de usted, que es el siervo
el enviado, capacitado, empoderado y enviado por Dios. Usted lleva el poder de Dios. Cuando abre su boca y habla del Evangelio, ese Evangelio es poder de Dios. Usted no tiene ningún poder, pero el Evangelio, como es de Dios, sí dice que el Evangelio es para la salvación a todo aquel que cree. Requisito único: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ya nosotros después le colgamos cientos de requisitos a los hermanos y los apabullamos de deberes y quehaceres y amenazas. El único requisito para ser cristiano es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y termina el versículo diciendo, con cierta desventaja, en cierto modo, al judío primeramente. En eso de la salvación, el judío va primero, porque los judíos son los ascendientes del Señor Jesús. De ellos vino el Señor Jesús. Al judío primeramente, primero el judío, enseguida el griego. Nosotros, que en aquel tiempo, por ser la cultura que había, éramos los paganos, los desheredados. Y dicho muy, muy de paso, a través de la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, nunca había habido un profeta dedicado para los gentiles. Nunca, hasta Hechos capítulo 10, cuando el Espíritu Santo le habló a un pagano gentil, romano, Cornelio. Allí comenzó la bendita historia. Y allí llegó Pedro, el recalcitrante judío, a predicarles a los aborrecibles gentiles y les dijo: ustedes saben que para mí es una afrenta, una herejía pararme frente a gentiles para hablarles del Evangelio, pero Dios me habló ayer y me dijo que viniera y aquí estoy. Hasta esa fecha no había habido mensaje para los gentiles. Dios, Jehová Dios, se dedicó únicamente a su pueblo, que era rebelde y contradictor, tercos, aferrados, incrédulos, idólatras, polígamos, avariciosos, asesinos. Y Dios seguía siendo el Dios de ellos. Y comenzamos con una enseñanza que los alumnos van a llevar. Porque en el Evangelio, en este nuevo plan de Dios inaugurado en Mateo 26, y en Marcos y en Lucas también está, no tengo esos pasajes. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De donde se han bifurcado cientos, si no miles de doctrinas, versiones, pensamientos, ideas, criterios, que el que no conoce la Biblia pues no hallará cuál escoger. Mis amados hermanos y principalmente mis alumnos, ya ni llevé la lista si todos están allí, todos son 5, son todos los alumnos que tengo. La justicia. En la carta de Pablo a los romanos, la palabra justicia tiene 4 o 5 acepciones o modos
de entenderse, de definirse. La justicia. Yo oigo a tantos hermanos que predican y usan esa palabra tan incorrectamente que la ponen como condenación cuando no es condenación. Esa palabra hay que entenderla en el contexto en el que está escrita. El Evangelio, porque en el Evangelio la justicia, la rectitud, la santidad, el carácter perfecto de Dios, la voluntad exacta de Dios, se revela por la fe. En el tiempo de la ley, la justicia requería obediencia, sumisión total a la ley. De no satisfacer la ley, no había justicia, no había rectitud de Dios en los practicantes. Eran estimados como paganos y había en el Antiguo Testamento 36 violaciones a la ley que se pagaban con la pena capital, porque no satisfacían la justicia de Dios. Pero mire el cambio tan maravilloso, me duele tanto porque tantos hermanos que expresan el Evangelio no saben eso o no quieren decirlo, no sé. La justicia de Dios se revela por la fe, no por la obediencia, no por satisfacer todas las demandas de Dios, sino por la fe. Y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso se dijo desde Habacuc, capítulo 2 y verso 4. Cuando usted cree en Jesucristo, usted satisface las 613 leyes que estaban dichas en el Antiguo Testamento y otras tantas que hay en el Nuevo Testamento. La fe en Jesucristo satisface las demandas de la ley y es por fe y para fe. No es por guardar, no es por obedecer, no es por ser sumisos a demandas de Dios, es por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la esencia de Romanos. Ahora, esta palabra justicia, vamos a llevar una encuesta en Romanos. Los alumnos, y esto va a ser parte de su examen, al final del curso deben tener una lista de las palabras, de la palabra justicia o algún derivado, y qué significa en ese versículo donde aparece la palabra. Eso van a hacer. Ahorita les doy las demás instrucciones. Por lo pronto, hermanos amados, de esto vamos a tratar por 10 semanas, 2 horas. La clase normal es 3 horas, pero tenemos un receso. Decimos que es de 15 minutos y siempre se nos van los 20 hasta la media hora. Tenemos tanto que platicar, reír y pasar un rato maravilloso que ahora no lo vamos a tener. Ahora no hay refrigerio, no hay comida, no hay pupusas, no hay panes, no hay nada ahora.
Ahora nos la vamos a llevar en seco hasta el fin del estudio. Pero el justo por la fe. El justo no anda por las obras. La salvación del justo no se basa en la obediencia. Se trata de la fe. Y concluyo con las palabras. La salvación del hombre depende del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Amor, gracia, yo las pongo en este orden. Amor, misericordia y gracia. Son la razón de nuestra salvación, por la que ahorita tenemos una correcta relación con Dios y una aceptación divina, no porque somos fieles ni obedientes, sino porque hemos creído en Jesucristo y sus méritos que Él tiene en favor de nosotros. Hermanos que están solamente para el devocional, pues ya terminé con el devocional. Hermanos alumnos, vamos con la clase. Voy a parar el video, voy a tardar un momentito y luego vuelvo para sintonizar otra vez para subir aparte donde yo subo a YouTube, subir el video como voy a subir nomás el devocional. El otro de 2 horas no lo voy a subir a YouTube, es muy largo. ¿Quién va a estar oyendo eso? Acepto sugerencias. Gracias, mis hermanos. Vamos a hacer un intervalo y volvemos enseguida.